Bendito Dios, te damos gracias, Padre y Madre, porque podemos, Señor, reencontrarnos como hermanos y hermanas en la fe, en este encuentro, Señor, educativo para seguir, Señor, aprendiendo y expandiendo, Señor, nuestro territorio de misión, de evangelización. Te pido, Señor, que tú seas con la expositora del día de hoy y que todo lo que escuchemos, Señor, sea de gran bendición para cada uno de nosotros y poder seguir compartiéndolo con el resto de los que están a nuestro alrededor. Sí, Señor. En nuestros ministerios. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias una vez más por cada uno de los expositores, sobre todo la de hoy, y por la bendición también de Rosa, que ha abierto estos espacios, Señor, para seguir enriqueciendo nuestra vida de una manera especial. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Zulema. Gracias. Pues pedirle a María Azucena si por favor puede presentarse brevemente y después de ello podemos comenzar. Okay. Muchas gracias. Es una bendición, es un honor poder estar en esta mañana con ustedes. Y he estado muy atenta con todo lo que han estado reflexionando, sus preguntas y la temática, cómo se ha estado abordando en los días pasados. Agradezco la invitación, agradezco a CEDEPCA, a Arnoldo por darme la oportunidad de estar con ustedes y espero que tengamos un tiempo para no solo repensar, sino también para toma de decisiones, porque eso es fundamental. Gracias. Y bueno, hablar un poco sobre mí. Soy nicaragüense, por gracia de Dios, decimos nosotros, y actualmente estoy colaborando con el Instituto de la Iglesia de Dios en mi país. Y un poco también decir que soy teóloga y me encanta la Biblia, soy aficionada al estudio de la Biblia, así que voy a tratar de enmarcarme en eso también. Muchas gracias. Adelante, Arnoldo. Gracias. Buenos días, y buenas tardes. Solo agradecerle a Azucena el acompañarnos y ya pues dejarle tiempo para que ella inicie su participación, por favor. Okay. Por favor, voy a pedirle a Arnoldo que me suba la presentación. Muchas gracias, Arnoldo. En este día creo que vale la pena recordar un poco los temas anteriores. De los temas anteriores podemos decir, número uno, que la violencia en la familia lamentablemente es mucho más grande como problemática de lo que las estadísticas realmente dicen. Es un problema que Arnoldo presentaba algunas estadísticas el primer día. Realmente esas estadísticas se quedan por debajo de la realidad. Siempre las estadísticas mantienen un subregistro porque no todos los casos se denuncian. Y eso entonces nos dice que lamentablemente estamos frente a un problema que atraviesa podemos decir con certeza, de todos los estratos sociales, que no hay distinción entre un estrato social y otro, sencillamente atraviesa todas las capas sociales. Podemos decir también con certeza que la iglesia como tal no escapa a estas situaciones. Y podemos decir también que
incluso a veces se legitima desde el punto de vista religioso la violencia en la familia. Y aquí vamos también con el tema de la lectura de las escrituras, como muy bien ustedes lo han visto también con todo el tema de la hermenéutica y el rol y cómo nosotros nos apropiamos de los textos bíblicos y cómo a veces en vez de tener lecturas liberadoras, tenemos lecturas que no nos permiten tener una liberación a través de los textos, sobre todo cuando hablamos de la violencia en la familia. Y ahí tenemos todo un trabajo bien interesante que tiene implicaciones entonces desde el punto de vista, cuando hablamos de la iglesia, desde el punto de vista de la pastoral, de la hermenéutica, desde el punto de vista de la forma en que nosotros nos organizamos como iglesia, desde el punto de vista en que la iglesia administra los dones, los diferentes dones que hay en la iglesia, desde el punto de vista en la forma en que nosotros trabajamos con las diferentes personas que son parte de la iglesia. Lamentablemente la historia ha demostrado que en este tema y en las estadísticas, quienes más afectados han salido en medio de todo esto son los niños, las niñas y las mujeres. Las estadísticas lo demuestran. Son las mujeres, los niños y las niñas. Lo que entonces nos conlleva a decir que frente a la violencia no es fácil ser mujer y no es fácil ser niño o ser niña. Y todo esto tiene un marco interesante, como es la sociedad. No podemos culpar solo a la familia. Realmente, si la familia es violenta, no es casualidad. Estamos frente a una problemática que también nos hace ver hacia afuera. Si la sociedad es violenta, no podemos pedir a las familias que sean familias sanas cuando todo lo que atraviesa, incluso lo que nos rodea en la sociedad, está impregnado de esta violencia. Difícilmente entonces vamos a poder tener familias sanas. Así que pensando en esto, estamos frente a una problemática que en realidad es macro y que tiene implicaciones no solamente para la iglesia como tal, sino para la sociedad misma. Porque entonces nos desafía a revisar la forma en que nos organizamos, incluso políticamente, y la forma en que la sociedad está organizada de tal manera que podamos realmente llegar a las causas, a la raíz de la violencia y poder atacar las causas de esta violencia para poder ver la transformación. Sin embargo, como iglesia, siempre he pensado que la iglesia es posible que no tenga la incidencia para hacer transformaciones a nivel macro. Pero es interesante el rol de la iglesia de ser luz y ser sal. Pero también lo interesante del evangelio y del reino, que comienza como una semilla de mostaza y luego llega a ser árbol. Un árbol tan grande que puede acoger y dar vida y que puede dar una sombra tan grande que puede llevar esa vida y acoger a muchas especies. En ese sentido, entonces, yo quiero
limitarme a ver esta parte tan importante de desde dónde vienen las cosas y cómo lamentablemente hablar de violencia en la familia también tiene sus raíces en la violencia de género. Y eso seguramente ya ustedes lo habrán visto de alguna manera. Por esa razón no voy a profundizar en teorías, sino que dejar ver cómo el Génesis mismo, desde donde inicia, nos habla de estas 4 relaciones. A mí me encanta el tema que me han dado, porque en realidad toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, habla de relaciones y cómo se construyen esas relaciones. Y la agenda es muy clara en todas las escrituras y demanda entonces de nosotros una claridad en relación a esa comprensión de esas relaciones que están muy claras en las escrituras y cómo en Jesús realmente se propone todo un marco de no solamente teórico, sino también práctico de cómo se pueden transformar las relaciones que lamentablemente son asimétricas, comenzando por el enfoque de género, y cómo podemos lograr que esa asimetría se convierta en una simetría que es igual a equidad y que permita que el ser humano, hombre, mujer, niño, niña, pueda desarrollar todo el potencial que Dios le ha dado. He tomado como base y quisiera rápidamente tomar algunos puntos del Génesis. Voy a pedirle a Arnoldo que nos avance la siguiente slide, por favor. Y es la manera como inicia el libro del Génesis. Sabemos que el libro del Génesis tiene una parte que sitúa los orígenes del capítulo 1 al 11 y una segunda sección del 12 al 50 donde habla de Dios, Abraham y la forma en que los orígenes de Israel se dan a partir de ese llamamiento. En el siguiente slide quiero enfocarme en las historias de creación que nosotros encontramos en el libro del Génesis y que tienen una forma de abordar esos orígenes del ser humano en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Siguiente slide, por favor. La creación y las 4 relaciones. Capítulo 1. No vamos a leer los capítulos porque nos toma mucho tiempo, pero sí quiero señalar aquellos aspectos de los cuales nosotros podemos identificar precisamente el tema de la inequidad y cómo se ha tergiversado todo lo que Dios ha querido hacer en el ser humano. Siguiente, por favor. Mensaje clave, primer relato de creación, Génesis 1. Génesis 1 dice algo sobre Dios, algo sobre el ser humano y algo sobre la creación. Siguiente. Sobre Dios, ¿qué dice el Génesis? Dios existe. Sencillamente no es un tema de discusión. Sencillamente lo declara, lo da y lo afirma como algo que ya existe. Dios es creador. Él es la fuente de todo. Además, Dios tiene un propósito, tiene planes e intenciones buenas para la humanidad. Siguiente. ¿Qué dice sobre el ser humano? El pasaje declara que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza.
¿Cuáles son las implicaciones? Igual valor, igual dignidad. No hay diferencia según el Génesis. A ambos lo hizo a su imagen y semejanza. Eso nos confiere valor y dignidad por igual. Por otro lado, Dios le da instrucciones al ser humano: fructifíquense, multiplíquense. Y eso significa que acá se puede ver cómo la unión sexual es parte de ese regalo que al final del capítulo 1 se evalúa como muy bueno. Todo lo que Dios crea es lo máximo. El muy bueno en el hebreo es la expresión de la máxima excelencia que nosotros podamos conocer. Y todo lo que Dios hizo, incluyendo la sexualidad, fue un regalo maravilloso. El sexo no era algo vergonzoso, ni lo fue la desnudez. Ambos estaban desnudos, pero ninguno sentía vergüenza, según el relato. Siguiente, por favor. También podemos ver que hay un llamado y una responsabilidad que se le asigna al ser humano: dominar los peces y las aves y los animales que se arrastran. Sugiere la capacidad administrativa que el ser humano tiene y la capacidad de asegurar la armonía en todo lo que Dios había creado, incluyendo la relación que se estaba estableciendo entre los seres humanos. Podemos seguir, por favor. Así que en este pasaje se puede ver la responsabilidad y rendición de cuentas compartidas. Ambos son creados a imagen y semejanza, pero ambos también tienen capacidades administrativas. Hay una responsabilidad de rendición de cuentas compartidas desde este momento, porque si Dios da capacidades, si Dios pone en las manos de ellos como administradores la creación y las relaciones que hasta ese momento tenían, eso implica mayordomía. Y la mayordomía, a su vez, implica rendición de cuentas. Entonces, tenían que cuidar la creación, cuidarse al uno al otro y cuidarse a sí mismo, así como cuidar la relación con Dios. Continuemos, por favor. ¿Qué podemos decir entonces a base de los relatos de creación del Génesis? Ambos seres humanos fueron creados para 4 relaciones: la relación con Dios, la relación con uno mismo, la relación con otros, que en este caso se expresa en una relación íntima entre esposo y esposa, y la relación con la creación, donde se puede ver que en esta relación con la creación, ambos tenían que responsabilizarse por mantener el cuidado de esta creación que pudiese ser funcional para todas las personas, para todas las criaturas, por el bien de toda la creación. Siguiente, por favor. Sin embargo, es interesante que la historia de todo lo que Dios había hecho maravillosamente especial por la gratuidad de su amor, porque algo que podemos preguntarnos es: ¿qué hizo el ser humano para recibir todo lo que Dios le dio en ese momento, en estos 2 relatos de la creación? Realmente
el ser humano hizo nada. Sencillamente Dios, en su gratuidad y en su amor, le plació darle todos esos dones y esos regalos al ser humano. Pero hay un capítulo 3. Un capítulo 3 que daña esas 4 relaciones primordiales. Sigamos, por favor. Veamos los mensajes clave del Génesis 3. ¿Qué sucedió en Génesis 3? Todos conocemos el diálogo que se da entre la mujer y la serpiente. Incluso es un diálogo que se ha leído de una manera bastante, viendo a la mujer lamentablemente como por quien entró el engaño y la mujer que propicia todo lo que pasa en Génesis 3, la responsable incluso del pecado y el que el pecado haya entrado a los seres humanos. Y ya desde ahí podemos ver que hay una fuerte influencia precisamente de esta lectura que en cierto modo responsabiliza a la mujer de la introducción del pecado en el mundo y que a causa de ella en realidad estamos como nosotros estamos. Y es una tradición muy fuerte, por cierto, que incluso el Nuevo Testamento retoma en un cierto momento y donde menciona que la primera que fue engañada fue Eva y que por ella se introdujo el pecado. Es una lectura muy fuerte, sin embargo, el autor del Génesis quiere dejar sentado que en realidad ambos, varón y mujer, hombre y mujer, fueron responsables de todas las relaciones quebrantadas a partir del capítulo 3 del libro del Génesis. Una pregunta que me gusta hacer a mí es, ¿dónde estaba Adán cuando Eva hablaba con la serpiente? ¿Dónde estaba Adán? ¿Alguien nos podría ayudar, por favor? ¿Se puede hablar? Entiendo que sí. Arnoldo, ¿sí pueden abrir su micrófono? Sí, claro, por favor. Bueno, dice mi marido que Adán segurito que estaba viendo un partido de fútbol. Bien, excelente. Estaba viendo un partido de fútbol en una cancha al aire libre. Muy bien. Tal vez estuvo cuidando las plantas, la creación, como parte del mandato de Dios. Muy bien, gracias, hermana. Muy dedicadito, Adán, muy responsable. ¿Alguien más? Tal vez estaba descansando. Gracias. Muy cansadito, Adán seguramente fue a descansar un poco mientras Eva hacía de las suyas. ¿Alguien más que nos ayude, por favor? ¿Dónde estaría Adán? Yo creo que estaba al ladito de ella y estaba escuchando, pero estaba asustadito. Dice que, ¿puedo hablar? Sí, muy bien. Dice, tenemos una propuesta que Adán estaba al lado de ella. ¿Qué dice hermana Carmen?
Dice aquí en el versículo 8, 9, que le pregunta al Señor dónde estaba. Y él dice que estaba andando por el jardín porque había oído que Dios estaba por allí y estaba desnudo y se escondió. Estaba escondido. Ok, interesante. Interesante las posibilidades. Dice Magdalena que Eva estaba de shopping. Ok. Miren qué interesante que ya desde los textos bíblicos y la forma en que interpretamos los textos va marcando a las mujeres. Yo mencionaba que lamentablemente las estadísticas demuestran que quienes han sufrido históricamente violencia en la familia son las mujeres, las niñas y los niños. Imaginémonos con una interpretación como esta, que por la mujer entró el pecado y que por la mujer estamos como estamos. Ya eso es también un tipo de violencia que en el imaginario prevalece y que de alguna forma a través del discurso, a través de la reflexión, de la hermenéutica que hacemos, estamos marcando esas diferencias y que se pueden convertir en actitudes y en comportamientos que de alguna forma no son liberadores, sino que se convierten en actitudes violentas. Realmente, si nos atenemos al pasaje bíblico, nos vamos a dar cuenta que Adán estuvo ahí todo el tiempo. El texto hebreo dice que Adán estaba junto a ella. Y si nosotros leemos algunas versiones, ahí lo podemos descubrir, porque hay traductores que sí han puesto lo que dice el texto hebreo. No han ocultado esa frase, sino que la han puesto. Pueden comparar versiones en el versículo 3:6. Así que si Adán estaba ahí, en ningún momento Adán entró en el escenario de la conversación. En ningún momento Adán trató de detener el engaño. En ningún momento Adán mencionó el límite que Dios había puesto. En ningún momento Adán entró para decir lo contrario de la propuesta que la serpiente estaba haciendo. En conclusión, ella come, pero también él come. Y no se ve que ella haya tenido que rogarle que comiera o forzarlo a comer porque él no quería comer, sino que el texto dice que ambos comen. Y el escritor del Génesis está tratando de decir que ambos son responsables. Sin embargo, la tradición es tan fuerte, tan intensa, que hasta hoy la mujer sigue cargando con la culpa. Dice acá Magdalena, tanta culpa tiene, es un dicho acá, tanta culpa tiene quien mata la vaca como quien le aguanta la pata. Interesante. Aquí podemos ver entonces que el resultado de esta actitud de ambos, de Adán y Eva, es una relación rota con Dios. Ambos dudan de los propósitos. ¿Hola? Ambos dudan de los propósitos de Dios para ellos y toman una decisión independiente. El hombre escogió mantener la relación con ella, por eso no lo impide.
ella no lo impide y ella no tampoco trata de decir lo contrario cuando él asume también la decisión de comer. Y tanto el uno como el otro se mantienen juntos en esa decisión. La mujer y el hombre vieron sus propios intereses y no los de la creación, ni el propósito que Dios tenía para ellos. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Todas las relaciones están rotas. La relación con uno mismo, porque por primera vez el ser humano tiene miedo. Antes no se decía que el ser humano tuviese miedo. El temor llega a ser la emoción del hombre y la mujer. La vergüenza se convierte en su principal identidad, no solo del hombre, sino también de la mujer. Me escondí, dice. Ocultarse llegó a ser una estrategia primaria, tanto del hombre como de la mujer. Siguiente. Relaciones rotas con otros. El temor, la vergüenza y el ocultarse va a estar presente en las relaciones con los demás. La desconfianza, el aislamiento y la independencia son la norma. Y de ahí entonces que después que Adán celebra en el capítulo 1, en el capítulo 2, perdón, celebra que Dios crea a la mujer y él dice, ahora esta será carne de mi carne y hueso de mis huesos. Celebra la llegada de Eva. En el capítulo 3 ya no celebra, sino que le dice a Dios, la mujer que me diste. Ya no hay celebración, entonces comienza aquí la desconfianza, la recriminación, el aislamiento de una persona con la otra. Por lo tanto, decimos, se rompen las relaciones con otros. Siguiente. Relaciones entre el ser humano y la mujer, entonces, está ahí. Culpar, avergonzar, en la relación, entran en la relación íntima del hombre y su esposa. El hablar despectivamente al otro. Hay una relación rota con la creación cuando ellos rompen el límite que Dios puso para no tocar el árbol. Antes que atender el mandato de Dios, que era de cuidar la creación y no explotar la creación. Y es interesante esto de cómo está conectado el tema de las relaciones de género, incluso en el trato de la creación. Visto el hombre, el varón, como el Señor de todo lo que Dios ha creado. Como el que puede hacer lo que quiere con todo lo creado. Incluso explotar los recursos, dañar los recursos. Pero todo está enmarcado dentro de una lógica androcéntrica. El varón como el que tiene el poder para esa toma de decisiones. Siguiente. Así que, ¿qué es el pecado entonces? Sabemos por Génesis que el pecado entró en nuestra experiencia humana. Cuando miramos lo que sucedió en Génesis 3, nos damos cuenta que la desobediencia de Adán y Eva fue pecado. Cuando miramos cómo esta desobediencia impactó en todas las relaciones,
podríamos decir que el pecado es todo lo que interrumpe, todo aquello que daña nuestras 4 relaciones que el Señor estableció desde el momento en que Él nos creó. Siguiente, por favor. Así que las consecuencias están ahí. Para la mujer, sufrimiento a la hora del parto. Desea la intimidad, pero su marido querrá gobernar sobre ella. Algo que originalmente no estaba previsto. Y esto tiene que ver con los efectos sobre la función de dar vida. Siguiente, por favor. Para el hombre, sudor y trabajo duro para sostener la vida y dominar la tierra. Efectos sobre la función de sostener la vida. Para ambos, la muerte entra en la experiencia humana. Siguiente. Y entonces, el Génesis introduce las 2 grandes preguntas de Dios para el ser humano. ¿Dónde estás tú? Que invita a que el ser humano piense en su relación con Dios. ¿Y dónde está tu hermano? Que invita al ser humano a pensar en las relaciones con los otros. En otras palabras, cada vez que el ser humano maltrata a otro ser humano, especialmente cuando hablamos de la familia, entonces estamos sencillamente violentando esas relaciones primarias que Dios estableció, relaciones basadas en la comunicación, en el valor intrínseco de cada persona, en la identidad y la dignidad que el Señor le ha conferido a cada persona. Por eso la violencia deshumaniza, porque está basada en la inequidad. Y hay toda una propuesta, podemos decir, epistemológica. El feminismo puso sobre la mesa para poder ver cómo funcionan esas relaciones asimétricas y que están muy claras desde el Génesis y cómo se comienzan a dar estas relaciones que lamentablemente vienen a dañar al ser humano, especialmente a las víctimas. Y aquí hay todo un enfoque que tiene que ver con el tema de las víctimas y los agresores. Esto lo voy a dejar para el cierre porque tiene que ver con la conclusión. Bueno, no sé cómo estoy con el tiempo, si en este momento se va a dar. Esta es la primera parte. Y después entonces tenemos la segunda parte para el cierre. Y esta es una oportunidad para preguntas y comentarios. Willy tiene su mano levantada. Azucena. Adelante, William. Azucena, le doy gracias a Dios por su paciencia y que me perdone a mí por mi impaciencia, porque regreso a la escuelita bíblica de mi niñez y entonces le pido a Dios perdón por mi arrogancia, porque me creo que a veces me lo sé todo como adulto y de la palabra de Dios siempre hay mucho que aprender. Ahora, mi pregunta va un poquito más allá. Usted, por gracia de Dios, es nicaragüense y yo me identifico con usted por la gracia, porque yo como puertorriqueño soy igual. Ahora, en su país, y no es un ejemplo aislado, la serpiente allí me representa a Daniel Ortega, dictador, que es el papel principal en contra de la mujer. O sea, que la serpiente le dijo a la mujer, es que
le dijo a Daniel. Y entonces, ¿qué papel juega la iglesia como voz profética en su país desde su perspectiva? Y quizás usted podría generalizar eso, porque esto hay que atacarlo de alguna manera y tenemos las herramientas teológicas bíblicas, tenemos a Dios con nosotros, pero tenemos la voz profética que tiene que ser manifiesta, no importa qué. ¿Qué usted dice a eso? Gracias por su pregunta y me encanta realmente su pregunta, porque cuando hacemos el abordaje de estas temáticas, nos damos cuenta que estamos frente a una problemática milenaria, en primer lugar. Y realmente cuando hacemos el abordaje de problemáticas tan milenarias que de repente la violencia se naturaliza, se ve como normal, necesaria e indispensable, eso cuesta mucho más erradicarla. Y como mencionaba anteriormente, a veces culpamos solo a la familia, pero en realidad tiene que ver la sociedad entera. Tiene que ver con nuestros líderes, como usted ha mencionado. Y tiene que ver con la manera de ser líder, no solo hacia afuera, sino también la manera de ser líder en la iglesia. ¿Cuál es el rol profético de la iglesia? Si la iglesia misma tiene un liderazgo que reprime el liderazgo de las mujeres, por ejemplo. ¿Cuál es el rol profético de la iglesia si justificamos la violencia contra los niños y las niñas, por ejemplo? Que justificamos con la Biblia el castigo físico. Que utilizamos los pasajes de Proverbios para legitimar el castigo físico. El tema de la violencia es un tema muy, pero muy difícil, sobre todo porque hay formas de legitimar la violencia, incluso con pasajes bíblicos. Cuando usted me habla de qué estamos haciendo en Nicaragua, en realidad son pocas las iglesias que están haciendo algo. Porque incluso cuando me ha tocado trabajar, porque tengo la experiencia del trabajo de niñez y el tema de la violencia contra la niñez. Y cuando yo salgo a las iglesias a invitar a un taller de protección de niñez, la reacción de los líderes de las iglesias es la siguiente. Ya, yo te voy a mandar a la maestra de escuela dominical, te voy a mandar al catequista que trabaja con los niños, porque ese tema es para ellos. Desde ahí ya comenzamos que los adultos, cuando se habla del tema de violencia contra los niños, ellos no se ven como parte del problema, sino que consideran que ese es un tema de los maestros de escuela dominical, es un tema del catequista, pero no es su tema. Ya desde ahí tenemos problemas. Y cuando hablamos de la sociedad, tener una incidencia en la sociedad, incidir en cambio, en transformación del poder político centrado precisamente en la persona, centrado en el que gobierna y que no está buscando satisfacer los sectores más vulnerables, ahí nos quedamos muy cortos, hermanos. Nuestro rol profético está ausente, lamentablemente. Gracias, Y ahí es cuando, como iglesia, estamos frente a una problemática gigante donde lamentablemente tenemos que comenzar nosotros mismos a quitar todos esos mitos sobre la violencia que lamentablemente justificamos, legitimamos
y lo vemos como algo natural, entonces se da una naturalización de la violencia. Y aquí tenemos mucho por hacer como iglesia. Y acá también. José Manuel. Vilmary. Ah, Vilmary, entonces. Hola. Hola. Muchas gracias, profesora, por esa ponencia. Lo que quedó en mi mente, y Rosa sabe que esto siempre está frente a mí, es la realidad del lenguaje, cómo el lenguaje condiciona y cómo las palabras pueden dar vida o pueden quitar vida. Y la realidad de que sí, las cosas se pierden en la traducción. Cuán importante es reconocer que son personas las que traducen, como fueron personas las que escribieron estos documentos. Y me llamó muchísimo la atención cuando estaba hablando de que Adán estaba con Eva, cuánto el desconocimiento de ese detalle que es quizás puede parecer tan simple, puede mantener a todo un sector en opresión, en sumisión y en sentimientos, ¿verdad?, de menosprecio. Y tenemos que ser muy responsables como líderes dentro de la iglesia, de reconocer la realidad de las traducciones bíblicas y que una traducción no es la palabra. La palabra es el mensaje liberador y el mensaje de vida detrás de esa traducción, y que la Biblia como la tenemos no se escribió en español, y son muchos libros, y toda esa realidad es importante que la podamos recalcar. Muchas gracias, María Azucena, por sus palabras. Gracias por su reflexión. Hay varios comentarios, Azucena, en los que habla acerca del silencio y la complicidad de la iglesia en el chat. Muy bien. Este es en realidad es muy fuerte. Silencio y complicidad. El silencio dice algo de nuestra actitud y nuestro compromiso con Dios y los más vulnerables. Yo les decía que lamentablemente la violencia y la inequidad, me encanta el tema porque habla de construir relaciones, y es que eso que perdimos en el principio, como Dios hizo todo, hay que construirlo, y eso nos convoca a todos. Y como iglesia no podemos callar. Y tenemos que trabajar en todos los niveles. Estuve escuchando una grabación, creo que fue la segunda o la primera de los temas, y hablaban del tema del lenguaje. Pasa por el lenguaje, pasa por actitudes, pasa por comportamiento, pasa por la forma de crianza en la familia, que vamos construyendo lamentablemente relaciones que no son equitativas, que van dejando ver el señorío, el dominio del varón hacia la mujer. No criamos a las niñas igual que los varones y viceversa, porque creemos que los varones por sí mismos ya tienen algo diferente a las niñas, que la niña debe ser protegida y que el varón puede hacer todo lo que quiera, porque al final a él le pasa nada. Sencillamente pasa nada. La mujer no, en cambio, puede quedar embarazada y eso es un problema. Y así tenemos cantidad de actitudes, comportamientos. Y en este sentido, el silencio implica complicidad, pero también implica una indiferencia ante una problemática que sencillamente
si nos atenemos a lo que Dios espera de nosotros, sencillamente estamos en problemas delante del Señor. Porque el Señor nos invita a ser sal y luz y no es una opción. Sencillamente tenemos que serlo. Y como les decía al inicio, no es fácil ser mujer, ser niña y ser niño en una sociedad que demuestra que la mayor violencia se ejerce sobre estos sectores. Y le podemos añadir más: ser mujer y ser indígena. Ser mujer, ser indígena, ser pobre, ser mujer, ser migrante. Ya nos ponen en una situación de vulnerabilidad. Todas estas condiciones van sumando. De tal manera que el desafío es bien grande. Y desafiar la cultura, desafiar los cánones de la cultura en relación a relaciones de inequidad entre hombres y mujeres no es sencillo. Ahí tenemos que trabajar desde lo micro, desde lo cotidiano. Y me encanta mucho el tema de las nuevas masculinidades. Y aquí esto es parte de la conclusión. Cómo los hombres se involucran también en estos cambios. Que no seamos solo las mujeres hablando de estos temas, sino hombres comprometidos con la transformación de relaciones de inequidad y de violencia de género, que son el fundamento para una escalada de una sociedad sumamente violenta contra las mujeres, los niños y las niñas. Y esa es una de las grandes brechas que como iglesia sencillamente no podemos callar, ni podemos ser cómplices de ella. Porque desde cosas muy pequeñas pueden contribuir a reforzar esos modelos que obviamente son antivalores y que no nos permiten construir relaciones equitativas. Me gustaría añadir algo, por favor. Me gustaría que habláramos más allá, hombre, mujer, niña y niño. Porque en nuestra sociedad y en nuestras iglesias hay violencia en contra de los homosexuales, las lesbianas, los queers, y eso es también violencia. Y nosotros tenemos que dirigirnos a eso, no lo podemos quedar solamente hombre y mujer, niño y niña, sino que es mucho más allá y es tiempo de que nuestra iglesia se dirija abiertamente a esto. Esto es algo que vemos en Puerto Rico, los crímenes que se han cometido contra mujeres transgender. Y eso es algo que la iglesia no puede negar y que nosotros tenemos que dirigirnos a ello. Y me gustaría que habláramos un poquito más, no solamente hombre, mujer, pareja, refiriéndose a esposo y a esposa, o niños y niñas. Hay parejas, diferentes parejas, hay parejas que no tienen un papel que diga que están casados, y son parejas también y son abusados y sufren violencia. Y yo creo que realmente es importante que nos dirijamos a eso también. Muchas gracias, hermana Carmen. Totalmente de acuerdo. Son temas tabú todavía en las iglesias. No sé si en sus iglesias es un tema tabú, pero por lo menos en las nuestras sí es un tema tabú. Y obviamente que la violencia, como yo les decía, es transversal en toda la sociedad. Y no solamente, yo me refería a las relaciones de familia porque entendí que el tema está enmarcado en las relaciones de familia. Pero obviamente en la sociedad hay sectores que sufren violencia, como lo que usted ha mencionado. Las personas con discapacidades, por ejemplo. Y sabemos también los sectores de homosexuales, los sectores que de alguna manera
no están relacionados con prácticas que la iglesia mira como convenientes y adecuadas. Y esos son temas tabúes, pero que la sociedad de alguna manera también ejerce violencia a través de la discriminación, a través de la estigmatización y a través de la exclusión, que puede ser incluso una exclusión no solo simbólica, también real en la sociedad, en la misma iglesia, cuando no permitimos la entrada de esas personas, mucho menos algún tipo de participación en nuestra liturgia, en nuestros ministerios y en la forma en que nosotros trabajamos en la iglesia hoy día. Ese es un tema pendiente que la iglesia también tiene que en algún momento abordar. Totalmente de acuerdo. Hoy día no solamente podemos hablar de una familia tradicional como se definía hace 50 años, por no poner mucho. ¿Qué familia? Decía el diccionario o decía un libro. Es el núcleo formado por papá, mamá, hijos e hijas. Hoy día se hablan de otros tipos de familia. Por ejemplo, están las familias monoparentales, donde solo está la figura de la mamá o solo está la figura del papá. O familias, encontramos familias en zonas nuestras, rurales y urbanas, donde debido a la migración, que incluso se ha incrementado en nuestro país la migración, hay niños y niñas que quedan en manos de los abuelos, por ejemplo. Son los abuelos los que están criando a estos niños. O son los tíos. O hay casos donde el hijo mayor se hace cargo de cuidar a los niños y las niñas mientras los padres han migrado, buscando otras formas de solucionar la situación en la familia. Entonces, hoy es muy típico las familias monoparentales o también las familias que se llaman las familias recompuestas, porque quizá ella tuvo una familia anterior y tiene hijos, pero ya no tiene la primer pareja. Igual él ya no tiene su primer pareja o la pareja de mamá, papá de sus hijos, y entonces esas familias con hijos, ambos, hombre y mujer, se unen y hacen una recomposición y forman una familia nueva. Encontramos también esos tipos de familias, o las mismas familias que usted mencionó de la diversidad sexual, donde hay dos varones y hay un niño, o hay dos mujeres y hay hijos. Todo eso es en realidad, un abanico amplio que actualmente se está enfrentando alrededor de la familia. Hermana Azucena, yo también sumaría a lo que dijo la hermana Carmen, que también hay violencia hacia las personas mayores. Y en nuestras iglesias hay un sinfín de personas mayores con una sabiduría tremenda, ¿no? Pero a veces, como ya son mayores y creemos que, no sé, no las sabemos todas, ¿verdad? Hacemos violencia, hasta no solamente en palabras, sino en gestos, en actitudes, ¿no? Y creo que también hay que incluir eso, ¿no? El respeto, el valorar a las personas mayores, porque son las que tienen sabiduría y que nos han transmitido a nosotros también enseñanza. No que quiera decir que yo soy jovencita, ¿no? Sino que estamos allí, ¿verdad? Aprovechando todas esas enseñanzas. Entonces, pienso sumarme a lo que decía la hermana Carmen, a lo que tú has mencionado, ¿verdad? Creo que es un tema bien interesante y un tema
que se debería de abordar, porque en estos días mi hija me regaló una franela de una actividad que hizo aquí un condado, y la franela decía, todos debemos de ser incluidos, ¿no? Yo me puse la franela, porque es así, pues, ¿no? Y me paró una persona y me dice, pero tú estás bien avanzada, ¿no? Yo quedé así como, ¿cómo que bien avanzada? Sí, estás incluyendo todo, pero es que la inclusión depende cómo tú la estás viendo, ¿no? O desde qué punto la estás viendo. Esa franela fue diseñada para que incluyéramos también a los niños que son autistas y que también los violentamos, ¿no? Y la inclusión es a término general, pero esa persona solamente se fue a la inclusión a nivel de lo que está hablando la hermana Carmen, ¿no? Solamente a la inclusión de la parte LGT. Entonces, es una cuestión que hay que abordarla, hay que conversarla, porque de repente aquí como líderes lo estamos haciendo, pero si nosotros tocamos ese tema en las iglesias, va a haber un caos quizás en algunas iglesias, ¿no? Pero sí debería ser tratado, es mi opinión. Gracias, hermana Carmen, porque usted tocó un tema muy interesante para mí. Sí, muchas gracias, reverenda Zulema. El tema de los ancianos es otro tema que hay que poner en la agenda de la iglesia. Y la pregunta del hermano William me encanta mucho porque el rol de la iglesia como luz, como sal, en medio de tanta exclusión, en medio de tanta inequidad, realmente nos desafía todos los días. Y los ancianos, por lo menos en mi país, es un grupo marginado, maltratado, violentado por la familia y por las políticas del país también. Es un sector muy vulnerable que lamentablemente toda la crisis del país giró precisamente alrededor de las políticas que se tomaron para el tratamiento de los jubilados, por ejemplo, que no es una población muy grande en mi país, pero que lamentablemente son muy maltratados y siguen siendo maltratados los ancianos. Y es un tema de agenda para trabajarlo con los niños, las niñas, porque si no preparamos a las nuevas generaciones con el abordaje de estas temáticas, difícilmente vamos a ver transformación. Tenemos que trabajar y eso tiene implicaciones con lo que enseñamos en nuestras iglesias, la forma en que los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes están percibiendo lo que tiene que ver con las relaciones. Es un trabajo que tiene que pasar por la familia, la iglesia misma, las enseñanzas bíblicas. En el material que yo puse también algunos textos bíblicos y ejercicios de reflexión alrededor de pasajes bíblicos que tradicionalmente se toman para legitimar ciertos tipos de violencia en la familia, por ejemplo, y que nosotros podemos hacer una relectura en nuestras congregaciones. Eso lo pueden encontrar en el material que yo entregué al hermano Arnoldo. Antes de continuar, Azucena, con la siguiente parte, también incluiré un enlace de una oportunidad que hay a través de Union, el seminario presbiteriano de Union. Habrá unas clases a través de Senderos, Sexualidad, Biblia y Cuidado Pastoral para aquellas personas que quieran profundizar más en este tema. Pero también posiblemente ya es tiempo de que también podamos tener uno de estos encuentros en los que podamos ampliar todavía más estos horizontes hacia la inclusión de todas las personas, ¿no? En nuestras comunidades de fe.
Adelante. Sí, no, para abundar un poquito, lo puse en el chat, pero es para avisar desde ahora que el 27 de agosto el Campus Nacional, junto con la Oficina Hispana, están oficiando un encuentro con la doctora Agustina Lubis, donde vamos a enfatizar específicamente en la violencia de género. Eso va a ser un sábado, así que lo puse en el chat y más adelante le vamos a dar más información sobre esto, pero que lo pongan ya en su calendario, donde vamos a abundar en este tema. Muy bien. Muy bien, aquí hay una pregunta, no sé si puedo leerla. Tito Colón. ¿Sí? En Primera de Corintios se habla de una sola iglesia. También Juan habla de las ovejas del otro redil. ¿Cómo usted nos explica esto? El Nuevo Testamento es rico en esta figura de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y eso es precisamente un mensaje central frente a un contexto en las primeras comunidades cristianas que fueron permeadas precisamente por la división, los conflictos, por liderazgo, por poder, por posición, de tal manera que en Corintios, por ejemplo, había toda una disputa alrededor de cuáles dones eran los más ostentosos, los mejores, y quién debía liderar y ser la cabeza de los diferentes grupos, sectores de ministerios que se habían dado dentro de la iglesia. Pablo en Corintios felicita a los corintios por tener tantos dones, pero no los felicita por la violencia que estaban ejerciendo en los diferentes sectores de la comunidad. Porque algunos se sentían mucho más líderes por representar a su grupo de mejor manera que otros. Frente a esto, la propuesta de Pablo es ver la iglesia como una sola. Así como la iglesia es una, el espíritu es uno. Y es el espíritu el que da los dones. Y la iglesia es una sola, es como el cuerpo, dice Pablo. Muchos miembros, pero un solo cuerpo. Si nos ajustamos a esto, la figura del cuerpo es con la intención de que la iglesia pueda experimentar relaciones simétricas, equitativas, a pesar de la diversidad. Unidad en medio de la diversidad. Y la única manera de poder hacer esto, de construir esas relaciones equitativas, es funcionar como cuerpo, donde cada persona tiene sus dones, sus potencialidades, pero cada una tiene un fin común, como es edificar la iglesia. Cuando esto se logra, entonces funcionamos como cuerpo, porque el bien común está por encima de mis intereses personales, de mi ambición de poder, de mi interés de buscarme un nombre, de buscar una posición. Si nos atenemos un poquito a la figura del Evangelio de Juan, y Tito aquí menciona, Juan habla de las ovejas del otro redil. Obviamente que esto es un ejemplo claro de la pluralidad. Jesús dice, yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz.
me conocen y yo las conozco a ellas. Pero hay otras ovejas que no pertenecen a este redil. Eso era una alusión muy clara a toda aquella división que existía entre judíos y gentiles, entre judíos y otros pueblos, pero que el evangelista, hablando en el caso específico de Juan, precisamente está poniendo un camino diferente. Y es como la iglesia, interesantemente, el Evangelio de Juan se escribe a finales del siglo I, cuando hay todo un planteamiento de cómo actuar frente a los nuevos grupos que están arribando a las comunidades. Ahí están los samaritanos, por ejemplo. Diálogo de Jesús y la mujer samaritana en Juan. Ese es un ejemplo claro. Dentro de los nuevos grupos están los samaritanos. ¿Cómo vamos a actuar frente a estos nuevos grupos? Estos otros, eso es despectivo desde el punto de vista de la manera en que los judíos miraban a los otros. Sencillamente era muy despectivo. Esos otros, como los samaritanos, porque el evangelio dice, no se trataban entre sí, eran vistos despectivamente. Y había una actitud excluyente y no inclusiva. Y es precisamente lo que invita el evangelio a construir relaciones equitativas que permitan la inclusión de otros que en las actitudes y en el imaginario sencillamente no tenían entrada. Y estos grupos eran, por ejemplo, los samaritanos, especialmente una mujer samaritana que tiene un rol importantísimo en el Evangelio de Juan. Eso es lo que yo podría decirle en relación a esto. De acuerdo, hermana Carmen. La unidad de la Iglesia de Jesucristo no es eclesiástica, pero como comunidad y como comunidad que se institucionaliza, comunidades de fe, somos comunidades de fe institucionalizadas. Debemos tener muy claro cómo vamos a actuar frente a grupos que están excluidos. ¿Cuál es nuestro referente como institución? Pero obviamente ser como cuerpo tiene que ver con el espíritu precisamente de dar cuenta del otro y de construir esas relaciones equitativas. Podríamos decir, hermana Carmen, y me encanta que escriba y hable, que sí, en realidad es teológica la unidad, pero no solo teológica, en realidad es práctica y tiene que funcionar como tal. Porque si lo dejamos solo en el nivel teórico, teológico, y no funciona en la práctica, vamos a continuar con los desafíos de la construcción de esas relaciones basadas en la equidad. Gracias. Hermana Susana Mirna por aquí de Puerto Rico.
acá se está tratando hace algún tiempo de hacer un currículo para las escuelas públicas sobre equidad y sobre perspectiva de género. Y cada vez que se habla del tema, y hay especialistas de todos, los primeros, las primeras que están en contra de esa educación son las iglesias. Así que con esto quiero decir que nos queda todavía mucho camino por andar, lamentablemente. Así es, hermana. Sí. Incluso la palabra género, decimos en Nicaragua, es una mala palabra en las iglesias. No se debe mencionar incluso. Con el tema de violencia me ha tocado trabajar el tema de las relaciones de género, pero no jamás hablamos de género en las iglesias porque sencillamente no nos van a dejar entrar, así como le digo. Y en unas regiones más que en otras. Si hablamos de la costa Caribe, por ejemplo, y yo digo que voy a hablar sobre relaciones de género, sencillamente no me van a dejar llegar, porque es totalmente ofensivo. Pero sí hemos logrado entrar en la costa Caribe y que conste, tenemos lamentablemente, una tasa de crecimiento de femicidios muy alto. Y en la costa Caribe es mucho más, en Nicaragua. Sin embargo, para poder entrar sobre el tema de violencia y el femicidio y todo lo que está ocurriendo en la costa Caribe, en la costa del Pacífico también, pero se está dando un incremento enorme de violaciones hacia niños y niñas, hacia las mujeres. Sencillamente se mata a las mujeres por cosas que parecen insignificantes. Realmente hemos logrado hacerlo a través de hablar de relaciones armoniosas entre hombres y mujeres. De esa manera es que hemos entrado, pero es un gran desafío realmente. Sin embargo, estamos hablando de sociedades y comunidades muy violentas. Así como lo escuchan, muy violentas hacia los niños, las niñas y las mujeres. Casos muy graves, incluso prácticas culturales y que son legitimadas por la cultura. Hay una práctica que se comenzó haciendo con los animales, las cosas. Por ejemplo, si alguien dañaba la vaca del vecino, entonces hay un arreglo, se puede llegar a un arreglo con el vecino. Bueno, te dañé tu vaca, entonces hagamos un arreglo, te voy a dar un torete y te voy a dar un ternero por tu vaca y arreglamos todo, el desagravio que te hice y nos quedamos en paz. Esa práctica en la costa Caribe comenzó así, con cosas, con animales. El problema es que ahora eso ha trascendido a las cosas y se está utilizando para redimir el daño a las personas. Por ejemplo, el vecino violó a la hija del vecino. Entonces el vecino lo quiere echar preso y quiere denunciar la violación a su hija. Entonces el vecino manda a un anciano de la comunidad porque quiere llegar a un arreglo con esa práctica. Lo llama y le dice, yo quiero que no me denuncies, que no me eches preso. Te voy a dar 2 vaquitas, te voy a dar una cantidad de dinero y si querés me caso con la muchacha, pero arreglémonos aquí.
y muchas violaciones a niños, niñas y adolescentes se está arreglando de esa manera. Y las familias reciben la vaca, reciben el dinero y entregan a la víctima a su agresor. Y eso, lamentablemente, es visto como normal y muchas veces las autoridades ni siquiera dicen esto no está bien, vamos a proceder a aplicar la ley. Nadie está haciendo nada. Y muchas víctimas de violaciones sexuales sencillamente están quedando en manos de su victimario a cambio de una cantidad de dinero y a cambio de una cosa que puede ser un animal, puede ser algo en especie, pero que eso soluciona el problema. Estamos llegando al tiempo final. Ha sido una conversación muy buena que también nos está llevando a reflexionar en que cuando hablamos de inclusión, vamos más allá de hombre y mujer. Y es bueno tener esta conversación también, porque siempre hablamos de que la iglesia, y como nos recordó recientemente Rubén, en alguna de las sesiones, creo que fue en la segunda sesión que dijo, hablamos de la iglesia y hablamos de la iglesia sin darnos cuenta que nosotros somos la iglesia. Nosotros somos quienes hemos sido llamados, llamadas a esta misión. Así es de que tendremos que ampliar más en esto y por ahora enviaremos recursos a través de correo electrónico a cada una de ustedes y también los libros. Esta semana pondré los libros en el correo a aquellas personas que participaron regularmente en estos encuentros. Si me permite. Adelante. Solamente decir que construir nos convoca a todos. Construir relaciones equitativas nos convoca a todos. Y en este sentido, como muy bien usted lo expresaba, no solamente se trata de hombre y mujer, pero quise hablar de las relaciones de género porque muchas de las violencias y las exclusiones en la sociedad están basadas precisamente en las relaciones de género, en la violencia que comienza con estas diferencias de género. Finalmente, creo que como iglesia, que somos todos, podemos contribuir desde lo cotidiano a la transformación de las relaciones, siendo modelos positivos, influenciando cambios de actitud y comportamiento en los niños, las generaciones jóvenes, y a través de los liderazgos que nosotros realizamos. En otras palabras, liderando con el ejemplo. Número 2, alentando a los hombres a hablar y utilizar su influencia para detener la violencia en todas sus formas. Apoyar a los hombres para formar grupos de discusión de hombres o unirse a los ya existentes. Hacer que el lugar de adoración sea un lugar seguro para las víctimas de violencia en la sociedad. Proveer posibilidades para que las personas que sufren algún tipo de violencia puedan encontrar la posibilidad de encontrar consuelo y puedan ser redimidas.
restauradas. Hay un tema bien importante que tiene que ver con redimir y restaurar a las víctimas de violencia. Y cuando hablamos de eso también, incluso podríamos hablar de resarcir. Y finalmente, si tenemos sospecha que la violencia se está produciendo en alguna de las personas de nuestra familia o de la iglesia o de nuestra comunidad, hacer contacto con estas personas y acompañarle. Apoyar a las víctimas que sufren violencia es una expresión también de ser una comunidad terapéutica que puede acompañar los procesos de sanidad emocional y espiritual a través de los recursos de la fe. Apoyar la inclusión continua de la víctima en la comunidad permite que la comunidad sea una comunidad sanadora, que apoya y ayuda a la restauración de las víctimas. Pero también, y no por decirlo en este momento, en la parte final, utilizar todos los recursos existentes, apoyarse de la formación profesional y abordar las situaciones internas con las iglesias es un punto muy importante de poner en agenda estas temáticas que nos desafían continuamente. Así entonces tenemos la posibilidad de construir juntos estas comunidades terapéuticas que promueven la inclusión, que promueven la equidad y que apoya a las víctimas en su recuperación emocional y espiritual. Que el Señor nos siga bendiciendo. Muchas gracias, Azucena. Muchas gracias a cada participante que ha estado durante estas 4 sesiones. Gratitud a CEDEPCA por hacer posible esta serie de encuentros, por haber trabajado conjuntamente buscando poder ampliar la voz en estos temas. Y a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes, continuar la invitación hacia la reflexión. Es mi oración que el Espíritu Santo nos siga transformando a través de estos encuentros, mostrando cómo ser líderes, pero también qué es lo que enseñamos, cómo educamos, qué predicamos, cómo somos comunidades de fe verdaderamente inclusivas, comunidades de fe terapéuticas. Y nuevamente la apertura para continuar en este trabajo de escuchar profundamente, de aprender de las experiencias que cada cual ha vivido y vive en el ministerio. Y continuaremos con estas conversaciones, continuaremos expandiendo el alcance de tal manera que todo aquello que nos ha limitado, comenzando por la interpretación, como hemos visto, de los pasajes bíblicos y las implicaciones que esto ha tenido en nuestras comunidades de fe. Así es de que continuaremos con estos encuentros, primeramente Dios, a quien damos gracias y toda la gloria sea para el Señor. Dios les bendiga. Hasta pronto. Amén, hasta pronto. Amén, gracias, bendiciones. Saludos a todos. Saludos. Bendiciones a todos. Bendiciones. Bendiciones. Hasta pronto. Bendiciones. Hasta pronto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bendiciones.